Buenas tardes compañeros y maestro presente. Somos del Instituto Tecnológico de Mérida y en esta presentación Pechacucha realizada por el equipo número 6 presentaremos la retroalimentación positiva y el comparador con histéresis. Podemos utilizar un amplificador operacional para determinar cuál de las dos señales de entrada es mayor, con que una de las dos señales sea ligeramente superior para que se produzca la salida máxima en el amplificador, ya sea positiva o negativa, nuestro voltaje de saturación. El comparador es un circuito que analiza una señal de voltaje en una entrada con un voltaje de referencia en la otra. ¿Cómo funciona un comparador hecho con un amplificador operacional? Sencillo, cuando B1 es mayor que B2, la salida vale igual a menos BCC. Cuando B1 es menor que B2, la salida será un BCC positivo. En el comparador inversor, como podemos ver, es porque nuestro voltaje de entrada está conectado a nuestro pin inversor, el pin negativo, siendo que si nuestro voltaje de entrada es mayor que el voltaje de referencia, tendremos un voltaje de salida igual a un voltaje de saturación negativo, invertido, como su nombre nos lo indica. En otro caso, si el voltaje de entrada es menor que el voltaje de referencia, nuestro voltaje de salida será un voltaje de saturación positivo. En su gráfica del comparador inversor podemos ver que si la señal a detectar tiene una tensión superior a la tensión de referencia, la salida será una tensión igual a una tensión de saturación negativa. Si la señal de entrada tiene una tensión inferior a la señal de referencia, la salida será igual a una tensión de saturación positiva. En el caso opuesto del no inversor, vemos como nuestro voltaje de entrada está conectado a nuestro pin no inversor, que es nuestro pin positivo, siendo que si el voltaje lo vemos en la gráfica, siendo que si la señal a detectar tenga una tensión superior a la tensión de referencia, la salida será una tensión igual a una tensión de saturación positiva. Si la señal de entrada tiene una tensión inferior a la señal de referencia, la salida será igual a una tensión de saturación negativa. Pasando a la retroalimentación positiva, esta solo se lleva a cabo tomando una fracción de voltaje de salida de VO y aplicándola a la entrada positiva. El voltaje de salida VO se divide entre R1 y R2, así dándonos una fracción de VO que se retroalimenta a la entrada positiva y crea un voltaje de referencia que depende de VO, nuestro voltaje de salida. La retroalimentación positiva, además de inestabilizar el sistema, aumenta la ganancia del circuito para el amplificador operacional. Esto supone que para la misma tensión de entrada se obtiene mayor tensión de salida. Esto que nos dice, en palabras prácticas, que la pendiente de la zona lineal aumenta. En un amplificador con retroalimentación positiva, la ganancia está dada por la siguiente expresión, la cual vemos en pantalla. Cuando el producto de A por F es menor que 0, se dice que el sistema está retroalimentado positivamente. Este tipo de retroalimentación aumenta la ganancia del sistema, pero tiene la falla de que lo inestabiliza. En el caso particular de que el producto de A por F sea igual a menos 1, la ganancia de enlazo cerrado nos daría infinito. Pasando a los comparadores con histéresis, o más bien la histéresis, existe esta técnica estándar para mostrar el comportamiento de un comparador en una gráfica en lugar de dos gráficas como lo vemos en pantalla. Al graficar EI en el eje horizontal y VO en el eje vertical se obtiene la característica de voltaje de entrada-salida como se puede observar. La diferencia entre voltajes VUT y VLT se denomina voltaje de histéresis, VH, que es la fórmula que vemos en pantalla. Siempre que cualquier circuito cambia de un estado a un segundo estado a cierta señal de entrada, entonces este revierte del segundo al primer estado a una señal de entrada diferente. Se dice que el circuito exhibe histéresis. Para el comparador de retroalimentación positiva, la diferencia de las señales de entrada es esta fórmula que tenemos en pantalla. Voltaje histéresis es igual a VUT menos VLT, siendo esta la diferencia entre esos dos. Si el voltaje de histéresis está diseñado para ser mayor que el voltaje de ruido de pico a pico, no habrá cruces falsos de salida. Por tanto, VH indica qué tanto ruido de pico a pico puede soportar el circuito. Siendo aquí, como lo vemos en imagen, VH sería nuestra onda cuadrada. Un Schmitt trigger es un tipo de entrada lógica que nos proporcionará histéresis o dos niveles de umbral, alto y bajo. Esto nos permitirá reducir los errores producidos por señales ruidosas, dando como resultado una onda cuadrada. Además, también se puede usar para convertir otros tipos de señales como por ejemplo triangulares, sinusoidales,
en ondas cuadradas. El Schmitt trigger usa la histéresis para prevenir el ruido que podría tapar a la señal original y que podría causar falsos cambios de estado si los niveles de referencia y entrada son muy parecidos. Como podemos ver en la imagen, es un circuito Schmitt trigger. Para su implementación se puede utilizar un amplificador operacional realimentado positivamente para lograr que sea inestable y su salida siempre sature en alguno de los dos valores de tensión de alimentación del amplificador. Los niveles de referencia pueden ser controlados ajustando las resistencias R1 y R2. En esta imagen podemos observar el efecto del uso del Schmitt trigger en el inciso B, que es el verde de abajo, en vez de un comparador como lo es en el inciso A. Aquí tenemos una señal de entrada con mucho ruido. Es posible que si nuestro circuito tiene un solo umbral, no interprete la señal de forma correcta. Esto es un circuito digital que puede dar lugar a muchos errores debido a los pulsos erróneos, por lo que para corregirlo se puede usar un disparador Schmitt, el cual, como ya sabemos, lleva doble umbral. Como se puede observar, el doble umbral se ha eliminado los pulsos erróneos provocados por el ruido, dejando una onda cuadrada y perfecta. Sin más por el momento, agradecemos su atención prestada de parte del equipo número 6 y espero haya servido esta presentación pechacucha para nutrir la mente con información necesaria e importante sobre los amplificadores y su retroalimentación positiva.